Dele la Eduardo. bienvenida y comience usted, ¿le Arranque parece? usted, don Bueno, Jaime, arranque usted que es el mayor bueno, de muchas todos. gracias. Abogado Vicente Dañano, asambleísta por el Partido Social Cristiano, ya se encuentra con nosotros en la plataforma. Vicente, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para el panel y para quienes siguen la entrevista. Qué bueno, Vicente. Bueno, cuéntanos un poquito las primeras semanas de la Asamblea. Se ha visto que ya van a tratar inclusive el proyecto económico enviado por el Ejecutivo y el CAL ha dado paso al tema para comenzar a analizarlo. ¿Cómo ves tú la situación y si realmente los tiempos se están cumpliendo de acuerdo a un beneficio del Ecuador y no de partidos políticos o de personas? Te Esta escuchamos. es, Jaime, esta es una semana de trabajo intenso en la Asamblea. Primero, ya a partir de hoy, en la mesa de régimen económico, en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, inicia el tratamiento del proyecto urgente en materia económica que fuera remitido la semana pasada por el presidente Noboa. A partir de esto, ya se encuentran corriendo los tiempos para poderlo aprobar y aquí el objetivo es mejorar la ley en la medida que sea posible, precisamente porque el país necesita condiciones claras para la inversión. El objetivo es generar incentivos que atraigan inversión y esto pues permita mover el consumo y también generación de plaza de empleo. Por otro lado, el día de hoy a las 10 de la mañana, en la comisión en la que yo participo, que es la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, iniciamos el análisis de todos los proyectos de reforma a la legislación penal. Entiéndase en la parte sustantiva, me refiero a los delitos, y en la parte adjetiva, que es la del procedimiento. El objetivo es tener conocimiento a ciencia cierta de cuántos proyectos estamos hablando. Se estima que superan el número de 100. A partir de eso, tomar la decisión de unificarlos y pedirle al CAL la autorización para tratarlos así. ¿Por qué? Porque han sido presentados de manera dispersa. Y aquí lo importante es poder tener en el menor tiempo posible, esperamos hacerlo en menos de 3 meses, una sola reforma a la legislación penal que sirva como aporte para que la Administración de Justicia tenga un mejor trabajo, para que haya sanciones claras y si se puede, pues ser más duras en algunos casos y afinar algunos vacíos o problemas procedimentales que puedan existir. Esto es importante, entendiendo que la seguridad es uno de los principales problemas del país. Y adicionalmente, el día de mañana y el día jueves, en los plenos ya de la Asamblea, vamos a discutir reformas también a temas que están vinculados en materia penal. Por ejemplo, un segundo debate de esta ley que regula el funcionamiento de las empresas de seguridad privada. Y me preguntarás, ¿por qué esto es importante? Porque en materia de prevención, las empresas de seguridad privada pueden atender por el número, actuar por el número de efectivos que ellos tienen. Aquí lo importante es establecer claramente facultades y obligaciones, sus competencias, la profesionalización en el tema de la capacitación, para que no pase lo que hoy. Generalmente tú tienes un guardia que no puede usar en algunos casos ni portar un arma, y no es un guardia de seguridad, se vuelve un guardián. Entonces, en ese sentido, es importantísimo procesar esta reforma que nos va a permitir, obviamente, hacer un aporte para esta gran política pública en materia de seguridad que tiene que construir el país. Vicente, luego lo sucedido en Manta, en un centro comercial donde hubieron disparos y fallecidos, igual que en Durán, que es prácticamente tierra de nadie, y lo que acontece en Guayaquil, eh, ¿cuál sería la medida que puede tomar la Asamblea Nacional para que esto se fortalezca o realmente desde el punto de vista de seguridad se pueda reforzar la ley para que, o reformar la ley para que de alguna manera esto baje? Y yo no encuentro la salida, te soy honesto, todos los comunicadores sociales hablan muchísimo y dicen, esto se repite y no hay solución. ¿Qué hacer? Es la pregunta del millón de dólares y quisiera escuchar tu opinión y criterio, mi querido Vicente. Jaime, absolutamente preocupado, al igual que tú y todos los que han comentado el tema y quienes siguen la entrevista seguramente ratificarán esta preocupación en relación a lo que pasa en materia de seguridad. Y este tema, en cuanto a la solución, tenemos que verlo de manera integral. Y cuando hablo de manera integral, hablo de una serie de acciones, una política pública que permita que existan roles definidos, que se actúe para poder empezar a tener resultados. Entonces, el Ejecutivo
es el responsable por un mandato constitucional en este sentido. Y aquí lo importante es que tengamos un plan de trabajo. El presidente ha anunciado, aún no lo conocemos, el hecho de que tendríamos un plan conocido como Fénix. ¿Qué va a pasar y qué podemos hacer desde la Asamblea para aportar en aquello? Primero, nosotros necesitamos el plan de trabajo, recursos y los actores participando. En este caso, la policía, las fuerzas élites, nosotros desde la Asamblea, ¿en qué podemos aportar? Hoy tenemos mañana este debate que te comenté de las empresas de seguridad que deben de ser integradas entendiendo su rol y la capacidad dentro de lo cual pueden actuar en prevención o en alerta o en informe de temas delictivos y necesariamente tenemos que procesar esa reforma constitucional y lo vamos a hacer hasta antes que se acabe este año, en el transcurso de diciembre, que permitiría que las Fuerzas Armadas puedan participar en el rol del control en la seguridad interna. ¿Por qué? Por el número de efectivos, por la especialización que tienen y por los grupos tácticos que pueden sumarse, reitero, dentro de un gran plan de trabajo a luchar en contra de la delincuencia. Una vez que nosotros lo aprobemos, ese tema queda listo para que en un referéndum sea Ok. validado. El presidente hablaba de una reforma, de una consulta popular, perdón, para aplicar reformas. Este es un tema que ya estaría listo, que ya pasó todos los filtros y que sería pregunta de cajón y que es un Ok. aporte. ¿Qué? Sí, Vicente, perdón que te interrumpa. Los barcos cárceles que se hablaba en la campaña por parte del presidente Novoa, esto sí necesita reformas en la ley. ¿Eso lo van a tocar ustedes o no? perdón, no te escuché, Jaime, disculpa. ¿Me puedes Los repetir? barcos cárceles que hablaba el presidente Novoa, ¿esto necesita de ley una reforma o no en la ley? Porque la verdad es que eso se intenta hacer, o al menos era parte del plan Fénix. No sé si eso se va a dar, no se va a dar, o Bueno, qué. esa es una interesante pregunta. Habrá que esperar cuál es el anuncio y el tratamiento que el Ejecutivo le va a dar al tema de régimen penitenciario. No olvidemos que uno de los grandes problemas que tenemos en función de la inseguridad es el poder recuperar de verdad el control de los sistemas penitenciarios y hay varias tesis, desde la clasificación de los privados de libertad por el grado de peligrosidad o por los delitos cometidos para poder hablar verdaderamente tomar un control. Entonces, el tema de que los centros de privación sean dados en barcos, pues más allá de una reforma legal, tiene que venir cuál es el plan de trabajo y operativamente cómo va a pasar y cuál va a ser la disposición, porque sin duda alguna uno de los problemas no solo es que hacen falta cárceles, sino que las cárceles no están controladas definitivamente por el Estado y habrá que ver qué va a pasar con el SNAI, porque ese es el órgano competente en este momento, el órgano rector, para poder disponer el trabajo de los agentes penitenciarios que son los especializados en la materia. El Estado ecuatoriano ha venido trabajando con cooperación internacional, fundamentalmente la Unión Europea, en razón de la experiencia italiana en este sentido, han capacitado, han formado, digamos, una nueva promoción de agentes penitenciarios, pero hay que hacer muchísimo más. Por eso es que es importante conocer en lo que podamos conocer, porque estamos hablando también, Jaime, de temas sensibles que pasan por la Ujú. inteligencia de cuál va a ser el plan de seguridad. Entiendo que el presidente lo ha venido trabajando y que se va a trabajar muchísimo en esa materia, pero desde la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que nos toca hacer? Procesar estas reformas puntuales a la legislación penal y estos cambios constitucionales que quedan listos luego para ser consultados, que puedan servir de manera real como un aporte. Ahora, si tú me preguntas a mí, no podemos hablar de luchar en contra de la delincuencia si esta mesa en la que hay varios actores no funcionan todos y hay un pedazo, llamémoslo así, una pata en la mesa que tiene problemas, que es la justicia. Y en este sentido, ¿qué es lo que puede hacer la Asamblea? Más allá de seguir generando insumos puntuales para los jueces y para los fiscales, pasa porque el Consejo de la Judicatura, que es el máximo órgano en manejo administrativo y control disciplinario, haga pues su trabajo, de que el presupuesto esté asignado para que las unidades judiciales cuenten con lo necesario, de que sepamos como país cómo está el trabajo de jueces y fiscales y si alguien ha perdido el camino, pues que tenga el control disciplinario adecuado y los malos sean separados. Y eso es importante decirlo. Y es un consejo de la judicatura que pasa por una serie de cuestionamientos. Todos allí están siendo, casi todos, salvo uno me parece, procesados, investigados por la justicia y otros tienen pedidos de juicio político. Y cuando la cabeza administrativa, la que tiene que encargarse de que las cosas funcionen, tiene problemas y está cuestionada, sin duda alguna, preocupa.
Y ahí es donde la Asamblea puede responsablemente fiscalizar, sí, respetando la independencia de funciones, Jaime, pero marcándole el paso en cuanto al tema. Yo te cito un ejemplo, en Guayaquil, ok, en el mes, vamos a ver en el mes de noviembre, ¿cuántas audiencias se hicieron por delitos flagrantes? ¿Cuántos se quedaron detenidos? ¿Cuántos recibieron una medida sustitutiva a la prisión preventiva y por qué? Cuando si cometieron un delito de más de 5 años, dice la norma que tienen que ir a procedimiento directo y tienen que estar detenidos. Por ejemplo, un tema a revisar. Segundo, ¿cuántos beneficios penitenciarios se están otorgando? A pesar de estar sentenciados, ¿cuántos están recuperando su libertad a pesar de que la norma no permite? De hecho, esta Claro. misma semana la Corte Constitucional, en un pronunciamiento, validó esa posibilidad que ya la tiene la legislación penal. Lo que te quiero decir es que de manera respetuosa y siempre dentro de nuestra competencia, hay que marcarle el paso al Consejo de la Judicatura. Si no lo hacemos, el plan de seguridad o el trabajo o la inversión que Claro. se haga, más o menos va a ser como lanzarlo a una especie de saco roto porque van a salir los delincuentes a la calle. Entonces, es un tema que hay que tratarlo con responsabilidad, es un tema muy sensible, sin duda alguna, pero aquí no hay otro camino que todas las instituciones y la institucionalidad del país, desde el Ejecutivo, desde la justicia y la Asamblea, hagamos desde nuestra competencia lo que tenemos que hacer ya en el menor tiempo posible para enfrentar este problema. Clarísimo, Vicente. Lo doy paso a mis compañeros en cabina. Adelante, Ramiro. Vicente, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Ramiro? Buenos días, qué gusto saludar. Igualmente, Vicente. Veo que tienes claro el diagnóstico de lo que pasa. Pero cuando yo veo que como prioridad hay la cabeza de la fiscal, que a mí no me da escozor que la lleven a un juicio político por un acaso, pero lo que sí me da escozor es ver a un señor Terán, que es un falso remedio del señor Ochoa, superintendente de comunicación que hubo en algún momento, representando al control de la justicia. Créame que eso me repugna. Y me repugna porque lo Ramiro, veo histriónico, lo veo incapaz, lo veo adefesioso, lo veo sin ningún talento para estar donde está. Y por ahí hay unos personajes que para qué los voy a describir, que ya les incluso le tienen la prohibida a determinados clubes de Quito y Guayaquil. Entonces, con lo que te digo, Vicente, o sea, no es que hay que andarle marcando el paso, hay que cortarles la cabeza, pues, si ya el diagnóstico lo tienes claro. Ramiro, hablemos de control político y hay que ser absolutamente claros en este sentido. Y vamos primero por el tema de la fiscal general. A ver, nosotros como bancada legislativa hemos sido absolutamente claros. No estamos de acuerdo en el procesamiento político a la fiscal general y si este tema llega al pleno por las causales invocadas, nosotros lo hemos dicho, no vamos a votar. Ahora, otra cosa totalmente distinta es la facultad que tiene un bloque o un legislador de presentar un pedido de procesamiento, como lo ha hecho la bancada de RC, y que este sea tramitado. Hay muchos que el fin de semana se alarmaban. El CAL se reunió y solo y exclusivamente hizo lo que la norma manda, pedir un informe de la UTL, que es la Unidad de Técnica Legislativa, para que verifique el cumplimiento de requisitos. Y si los cumple, deberá el tema seguir su curso, pero esto no implica que el proceso, si es calificado y va a la comisión, ya es una condena, una destitución del funcionario. No, sin duda alguna. Tiene que evacuar, tiene que pasar muchísimo tiempo y el Pleno es el que toma una decisión en última instancia. Entonces, eso en este sentido. Y vamos al tema de la justicia. Absoluta coincidencia, Ramiro, con usted. Y a mí me preocupa algo. No es posible que siquiera pensemos en mejoras en el sistema de justicia si la cabeza no funciona, si el ente, el organismo encargado de que administrativamente las cosas se den y se den bien, si el ente encargado de poner orden, para hablar en palabras sencillas, no funciona, ¿qué podemos esperar de quienes están operando el sistema de justicia? Y las quejas de corrupción y las quejas de malas decisiones y el tema de reiteradas, reiteradas y reiteradas. En ese tema, ¿qué hay? Hay ya un proceso de juicio político en curso, que el CAL y la Comisión de Fiscalización tienen que, obviamente, presentar un informe para saber y decirle al país, sobre todo la Comisión de Fiscalización, cómo van a ser tratados, porque hay un tema que es claro. Los juicios políticos, por norma expresa de la ley orgánica de la función legislativa, deben de ser tratados en el orden en que han sido presentados, y ahí está el tema de la justicia. Pero mientras eso pasa, Ramiro, mientras eso pasa,
Aquí viene lo que la Asamblea puede hacer y yo lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo y desde que fui candidato. Respetando la independencia de funciones, nosotros tenemos que marcarle el paso. Primero, porque tenemos que saber cuál es el presupuesto del Consejo de la Judicatura y a dónde está destinado, Ramiro. Usted es abogado, yo vengo del ejercicio de la profesión y de la cátedra, y ejercer la profesión es terrible. Entonces, ¿qué pasa con los recursos? Primero, para que logísticamente el ciudadano pueda acceder a la justicia. Segunda cosa, ¿qué pasa con el plan de capacitación para los funcionarios? ¿Qué pasa con que existan los funcionarios necesarios, secretarios, fiscales, jueces, etcétera? ¿Qué pasa? Y esto es importantísimo, Ramiro. ¿Qué pasa con el control disciplinario? Y le cito un ejemplo, porque si alguien pierde el camino, ¿qué pasa con los procesamientos administrativos que sí son competencia del Consejo de la Judicatura? Entonces, es importante saber eso si queremos recuperar la confianza y la legitimidad. Segundo, ¿dónde están las garantías para los funcionarios judiciales, sobre todo los que tienen que desarrollar su trabajo en el área penal, que es la que está obviamente procesando toda esta embestida de la delincuencia y el crimen organizado? Tercero, que es también importante, ¿dónde está pues, el trabajo? Nosotros como ustedes, como medio de comunicación y nosotros como ciudadanos, debemos saber, por ejemplo, en la ciudad que vivimos, Guayaquil, el puerto, la zona más peligrosa, la zona sur de la ciudad, del Ecuador, lamentablemente. ¿Cuántas audiencias se están dando por apariciones por delito flagrante? ¿Cuántos de estos delincuentes quedan detenidos? ¿Cuántos recuperan su libertad? ¿Y por qué? ¿Por qué en lugar de ir al procedimiento directo, que es lo que manda la norma, tienen una sustitutiva? Entonces, allí es cuando hay que, como se dice en la calle, apretar y exigir que cumplan su trabajo y que no se me venga a decir que eso es interferir en otra función del Estado. Esto es actuar con responsabilidad y hacia allá vamos. A mí me preocupa muchísimo el actuar del Consejo de la Judicatura, lo vamos a seguir y de ser necesario vamos a hacer lo que tengamos que hacer de la fiscalización. Pero la norma manda que esto sea un proceso largo. Mientras tanto, tendrán que rendir cuentas y tendrán que ajustar porque, mire, Ramiro, si la justicia no cumple su rol y no enmienda cualquier plan de seguridad, al final del día, en cierta parte, esos esfuerzos van a ser lanzados como una especie de saco roto, porque van a salir a la calle los delincuentes. Entonces, es un tema complejo, lo entiendo, es un tema que va a tomar tiempo, pero ya no podemos dejar no de discutirlo, de diagnosticar se tiene que acabar, de actuar, y obviamente nosotros estamos en esa agenda con mucha claridad. Le voy a contar en resumen cómo veo yo las cosas. Cada cosa que mande el presidente Noboa a la Asamblea tendrá un costo de la Asamblea para los votos del señor Noboa. Sencillo como lo que le estoy diciendo, las urgencias académicas, las urgencias que demanda el pueblo no serán tales, sino las urgencias que ponga la agenda del presidente Noboa con respecto a lo que mande y la avaricia o angurrientería que tenga uno u otro movimiento, parte de la mayoría o no parte de la mayoría, porque cuando los votos no los den unos, los van a dar otros, y eso lo tengo clarísimo, que es lo que va a pasar en la Asamblea. Pero a mí lo que me termina preocupando es que si el gobierno nacional se le ocurre poner un plan Fénix y este es de mano dura, va a haber mucha gente que salte y las autoridades que ejecuten van a necesitar un blindaje especial. Porque si no lo tienen, Vicente, no va a haber autoridad que se arriesgue a hacer lo que este país necesita, que se deba de hacer para aplacar a una delincuencia, a un narcotráfico, a una institucionalidad criminal que se ha tomado todos los estamentos de la República. Sí, definitivamente, Ramiro, aquí no hay otro camino que darle respaldo a las instituciones que están encargadas de enfrentar esta embestida de la inseguridad. Y estamos claramente hablando de la fuerza pública y estamos claramente hablando de los encargados de que quienes hayan sido aprendidos o detenidos se queden en los centros penitenciarios. Y eso definitivamente va a pasar ahora. Y en cuanto al quehacer político, de lo que puede hacer la Asamblea, sin duda alguna la Asamblea lo que tiene que hacer es procesar reformas que sumen en materia penal y si quiere ya mismo las discutimos, como por ejemplo el hecho de terminar y dejar lista ese cambio constitucional que va a permitir que las Fuerzas Armadas no necesiten un estado de excepción para ser parte de una política integral
hablando de la seguridad interna del país. Pero vamos a otro tema que es importante. La Asamblea, en este sentido, y su razonamiento iba hacia allá, y concuerdo, tiene que generar condiciones de gobernabilidad para que las instituciones hagan su trabajo. Y vamos a ser claros, Ramiro, y esto es práctica. El Ejecutivo tiene el sartén por el mango porque tiene la capacidad de disponer, ejecutar. La Asamblea lo que podría hacer es un acto de control político y si no está de acuerdo con algo, llamar a alguien a juicio político. Y eso va a tomar mucho tiempo. Y en función de los juicios que se encuentran en trámite, un procesamiento político será hecho a finales del siguiente año, porque toma más o menos 60 días y si usted tiene 7 juicios u 8 en cola, usted ya pasó los 365 días. Pero no tenemos que llegar a eso. Aquí yo coincido con usted, aquí lo importante es dar sostenibilidad a las decisiones, porque como país necesitamos juntarnos para enfrentar la embestida del crimen organizado a cualquier nivel, al pequeño, al mediano, al grande, y hacia allá es hacia donde esta agenda de trabajo de la Asamblea va. Por ejemplo, yo soy parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Hoy, luego de esta entrevista, a las 10 de la mañana, tengo ya una reunión de mi comisión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unificar todos esos pedidos de reforma y proyectos de reforma que se encuentran dispersos a la legislación penal para depurar y hacer una sola reforma en lo sustantivo, en cuanto a los delitos, en lo que quepa, y en cuanto al procedimiento para hacerle en el menor tiempo posible. Y que eso sume como un aporte para todo lo que va a pasar. Mientras tanto, el presidente seguramente ya presentará y está tomando decisiones desde los cuerpos armados, me refiero a la policía, Fuerzas Armadas y cómo van a estar dispuestos en relación al plan de trabajo que va a presentar. Aquí lo importante es cada quien hacer lo suyo y la justicia lo propio. En todo caso, Ramiro, lo importante es que avancemos en esa mesa de trabajo conjunto y va a haber gobernabilidad. Te dijo, sí, puede haber mayoría para aprobar algunas propuestas del presidente, puede haber otras y eso no es malo. Mayorías móviles son dadas y son el instrumento para tomar una decisión. Aquí el tema de fondo es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de X, Y o Z mayoría? Hablemos del económico urgente. El país necesita incentivos y si en líneas generales nosotros revisamos cuál es la temática que el presidente no ha propuesto un proyecto fiscalista, ha propuesto un proyecto que busca generar estímulos para atraer inversión y generar plazas de trabajo y también generar tributación y liquidez. Que hay que afinarlo y mejorarlo sin duda. Para eso es la discusión. De hecho, hoy formalmente empieza en la Comisión de Régimen Económico y sí pueden haber unas cuantas alertas. Lo importante es que hay tiempo para procesarlo y como yo lo dije, todo aquello que genere una diferencia tiene que ser marcado como una línea roja, tiene que tener un punto y aparte y avancemos con lo que debemos procesar y podemos procesar para que sirva como un elemento más de trabajo. De ahí hay que ejecutar, que él tendrá que tomar decisiones del Ejecutivo en relación con el endeudamiento externo del país, habrá que tomar decisiones en materia de seguridad social porque hay que tomarlas también, pero todo esto, primero lo primero, hoy el instrumento es el económico urgente, ya hay que procesarlo y la Asamblea tiene no solo la predisposición, sino creo que existe sin duda alguna en este momento claridad en cuáles son las temáticas que pueden avanzar y las que pueden de una u otra manera complicar este procesamiento y tenemos que seguir para adelante porque el tiempo es corto, 14 meses. Eduardo Mendoza Paladines, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Te he escuchado y voy a hacerte una pregunta respecto al proyecto y a un comentario. Solamente suscribir lo que dice Ramiro. Ver, ser y parecer. Y la verdad es que yo sé que tú eres un hombre serio, igual que Henry Kronfle, y ayer lo decía también en el Expreso Martín Pallares, pero no se junten con la chusma de la judicatura. Nada más, no voy a profundizar. Eso no es lo que el Ecuador quiere ni lo que el Ecuador necesita. Ser y parecer, y tú lo sabes bien porque eres un hombre inteligente y estudiado y decente, como comentario. Eso es lo primero. Lo segundo, hay un artículo en el proyecto que ha generado, Vicente, muchos reclamos. Es en el único o en lo único que he visto reclamos, sobre todo de los agentes inmobiliarios. Por ejemplo, para empezar, se comenta la compraventa de inmuebles se vería grabada con el impuesto. Un joven, Vicente, que recién comienza, se compra una pequeña suite, lo que llaman ahora un estudio,
luego la vende en 4, como hemos hecho todos, 5 años, gana plusvalía para comprarse algo más grande. Si a esta venta le cargas impuesto a la renta, este proceso de crecer en tu vivienda crece y crecen tus ingresos, dejará de ser el camino a seguir. Y el sector inmobiliario y el bienestar, que es lo que a mí más me importa de la gente, de mejorar la aspiración, se verá mermada por esto. Me explico. Y luego viene la generación de las empresas que hacen inmobiliarias, que invierten. Ya tú sabes que la construcción genera mucho bienestar, sobre todo en los sectores más populares: carpinteros, albañiles, gafiteros, el que les vende el jugo, el que les vende el pan, que les vende la comida, el que lleva el camión las varillas. O sea, es una cantidad de cosas. Y me parece que esto es incluso parecido a algo que contigo y con tu partido enfrentamos acá cuando el presidente de los 10 años quería poner un impuesto, te recordarás, a la plusvalía. Entonces, te doy este dato que he recibido miles de llamadas y vamos a hacer algunos programas al respecto, porque es una alarma que suena respecto a este tema. ¿Lo has visto? Sí, primero, Eduardo, un gusto saludarlo. Lo Como mismo. siempre, muchas gracias por la apertura. Un comentario breve. Sí, la Asamblea la semana pasada, desde lo político, tomó la decisión de tratar y cerrar un capítulo en relación a un enjuiciamiento político. Y a título personal intervine en el bloque y di a conocer cuál era mi posición, y ese va a ser mi obrar, claro, diciendo en lo que pienso, y que la Asamblea no debía tomar una decisión equivocada, más allá de que políticamente guste o no guste. Yo creo que si ya estaba allí el tema, había que cerrar ese capítulo, por eso validé la facultad que teníamos para cerrarlo, y luego hacerlo bien, y que la sanción política que se iba a tomar tenía que ser apegada a la Constitución, y ese concepto primó. Al final del día, creo que el Parlamento debe cerrar capítulos y ahora sí, como lo estamos haciendo desde esta semana, tratar los temas que van a resolver o van a aportar a los problemas del país. Y hablando de este tema, del proyecto urgente en materia económica, absoluta coincidencia, Eduardo, con usted en este tema. Es un tema que está puesto allí y eso es lo importante de este debate, el debate público, de que los actores como el sector inmobiliario opine. Yo escuché al representante de APIVE, al señor Rumbea, muy claro en los argumentos, y eso lo comparto y lo suscribo. Y lo vamos a trasladar y se va a procesar, porque el tratamiento de la ley inicia hoy en la comisión, y todos estos que pueden ser advertidos como puntos rojos, como líneas rojas, van a ser procesados y hay que reformarlos, porque definitivamente no podemos tomar una decisión que vaya a complicar o a castigar, como usted lo puso en ese ejemplo, a quien hace un esfuerzo, una inversión y en el tiempo se vuelve su ahorro. Y si tiene eventualmente la posibilidad de venderlo, que tenga obviamente un gravamen a eso que fue su ahorro a lo largo del tiempo. Entonces, eso está absolutamente claro y nuestra posición está clarísima, y a título personal se lo digo, suscribo la misma que usted y quienes lo han hecho. Lo hemos trasladado y estoy seguro que esto, porque estamos a tiempo, se lo puede procesar y se puede inventar en ese sentido y continuar con aquellas partes del proyecto que buscan generar incentivos, estímulos, que van de una u otra manera a atraer inversión, y esto también generaría plazas de empleo. Así es que, Eduardo, el tratamiento y el procesamiento será responsable. Nosotros tenemos un legislador en esa comisión con amplia experiencia, como lo es Jorge Acaiturri, que está clarísimo en el tema, y estoy seguro que vamos a tenerlos informados de cómo se va a ir procesando este tema y los otros en cuanto al debate. Me alegro, y eso le va a restar preocupación. Y vuelvo a repetirte, esto pasó ya alguna vez y la gente se fastidió, y lo comentamos contigo en esa ocasión hace 10 años, gracias a Dios estamos aquí todavía. Son cosas que a la gente la molestan porque es de su esfuerzo, se compran una cosita chiquita, quieren algo más grande, y si van a estar pagando impuestos a la renta por eso cada vez y cuando, entonces esa industria que genera tanto, que es la construcción, va a verse mermada. Mi primera pregunta. La otra, Vicente, cuando hablabas con Jaime Velázquez,
y perdóname, te ruego que asientes, porque te pongo el asunto o lo que decías respecto a lo que se va a proponer para la consulta que el presidente, que ya está aprobado en la Asamblea, que el presidente podría poner, la pregunta que podría poner, otra pregunta que podría poner en la consulta, que entiendo será en marzo. Por favor, asiéntalo porque me pareció que fue muy rápido y es importante, la gente no lo recuerda ni recuerda cómo fue su historia en la Asamblea anterior. Ya, ok. ¿Cuál es el tema y qué le decía a Jaime? Que nosotros como Asamblea tenemos que hacer desde nuestra competencia lo que nos corresponde en reformas puntuales para aportar al sistema de justicia y que esto sea parte de la política pública y de la estrategia para combatir la inseguridad. Y que hay una temática que es importantísima, que es la posibilidad de que las Fuerzas Armadas sean parte de el control interno en la seguridad, porque hoy claramente están delimitadas sus funciones y cuando se decreta de manera excepcional un estado de excepción, ya sea en una parte del territorio o en toda, ellos intervienen. Ahora, la Asamblea toma o retoma una discusión de reforma constitucional que está bastante avanzada. De hecho, ya pasó el tiempo del candado del año para discutirla, ya se cuenta con un dictamen de la Corte Constitucional del 2022 en relación a esta reforma constitucional. Obviamente, que es lo que busca precisamente de que las Fuerzas Armadas sean parte de este tema. La vamos a procesar lo antes posible para que quede aprobada. Y una vez que quede aprobada, preso mandato normativo, tiene que ir a ser consultada o preguntada al ciudadano. Entonces, es una pregunta que ya queda avalada y que está lista para poder ser parte de la consulta que el presidente ha anunciado. Habrá que esperar cuando él propone el resto de preguntas, pero en todo caso es una pregunta que estoy seguro va a servir Sí, y que señor. sin duda alguna va a tener el respaldo ciudadano. A eso me refería Sí, está con el clarísimo. tramitar reformas que vayan a servir como un aporte para este problema, Eduardo. Rapidito, Vicente, porque se nos acaba el tiempo. Y Luisa Delgadillo, buenos días, le doy la bienvenida. Luisa, buenos días. Tiene unas preguntas. Buenos días, Luisa. Gracias, claro que sí, seré muy rápida. Eduardo, un gusto saludarte. Sí, solamente yo, dijiste algunas, han ya logrado revisar las que pasaron, aquellos proyectos que pasaron el primer debate, segundo, yo pregunto este asunto, el veto que había con la ley para la salud mental, que estaba en veto, lo había vetado el presidente anterior. ¿Tienes algún brief que nos puedas hacer de esto? Sí, nosotros estamos ya trabajando y sin duda alguna los temas como este veto son parte del tratamiento de la agenda para este mes de diciembre, además porque los tiempos lo demandan así, igual como el económico urgente. Y de hecho la Asamblea tomó la decisión. Toda esta semana estamos discutiendo temáticas vinculadas con la seguridad, ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, el tema que te acabo de comentar, Claro. vamos a tener mañana una reforma a discutir en segundo debate sobre el rol que pueden jugar las empresas de seguridad dentro de una estrategia país en cuanto a competencias, facultades, sus capacidades, su capacitación. Y siempre más importante, que se lo utilice o no en su momento, será decisión de quienes tengan que tomarlo, pero que los insumos legales queden absolutamente claros. Y de hecho, en mi comisión, que es la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, hoy, luego de esta entrevista, me voy a conectar a la reunión de trabajo, porque vamos a discutir el hecho de poder, no discutir, decidir, el poder unificar todos los proyectos de reforma a la legislación penal que se encuentran dispersos y aislados, para poder, obviamente, tener una reforma en 3 meses que nos permita ser un aporte a la operación de justicia, me refiero al trabajo de jueces y fiscales. Entonces, la agenda de seguridad empieza a ser tratada a partir del día de hoy y paralelamente se van dando los otros temas. Seguramente la próxima semana tendremos el tema de salud mental, ya aprobamos una ley de equidad salarial, la próxima semana vamos a aprobar la ley de gestión de riesgos, porque ahorita está en la comisión por unas precisiones que se hicieron en el debate legislativo para mejorar la ley la semana pasada, y la Asamblea ya se encuentra procesando temas emergentes y que sin duda son un aporte para el país, y eso lo vamos a seguir haciendo porque ese es el compromiso y esa es la temática de trabajo. Vicente, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Buenos días.
¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Bien, gracias. Mire, yo también tengo un par de preguntas que quiero formularle. Y la primera, un poco para que me aclare un tema, tengo una inquietud, no estoy muy segura si dentro de la propuesta de reforma tributaria presentada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional incluye alguno de sus puntos el hecho de incentivos a empresarios que se permitan en su momento poder contratar a personas que hayan estado presas, a personas que hayan estado privadas de la libertad. Quiero tener claro porque me pareció, no estoy muy segura, si eso está o no contemplado. Y es un tema delicado que tal vez a veces incluso puede generar mucho temor entre los empresarios de dar la oportunidad a personas que hayan tenido antecedentes delictivos y así registre en su hoja debido a su registro policial. ¿Es esto cierto? Luisa, ¿cuál es el objetivo, a mi juicio, de este proyecto urgente en materia económica? No es no es un proyecto de corte recaudador per se, como muchos lo llaman fiscalista, sino tiene un gran componente mayoritariamente de estímulos que buscan que generar condiciones para que la inversión se vuelva atractiva a través de que sucedan cosas como las que usted ha puesto como un ejemplo. Por ejemplo, la contratación de jóvenes entre 18 y 29 años, la contratación de personas que cumplieron su condena y ya pagaron su condena y en su momento fueron privados de libertad. Quien toma la decisión, porque no es un tema impositivo, va a poder acceder a un determinado beneficio que es una deducción tributaria algo mayor a la que en condiciones normales la podría hacer. Y eso es una forma interesante de tratar de buscar que se generen estas nuevas contrataciones, así como, por ejemplo, lo que se hablaba en cuanto a quien pueda patrocinar a deportistas para que estudien, quien pueda patrocinar a fundaciones también podría tener un porcentaje superior de deducción de impuestos. Estamos hablando de que lo que pasa, por ejemplo, de ir de los sedes a las zonas francas, también estas personas van a tener exoneración de impuestos a la Vicente, renta permítame por que le X años, interrumpa, y etc. eso me parece muy bueno y loable, así como la posibilidad de dar oportunidad a personas que ya hayan cumplido su condena y quieren reinsertarse a la sociedad y se les hace sumamente duro encontrar un trabajo. Pero yo le preguntaba porque en virtud de todo lo que hemos visto en estos últimos años, ocurre en las cárceles del país, en donde hemos visto que lejos de ser centros de rehabilitación, son definitivamente centros en donde la gente que llega allí o cae allí por desgracia, lamentablemente, más bien en muchos casos, no en todos, termina perfeccionándose en el cometimiento de delitos. Y hemos visto tanta sangre y tanta miseria humana y tanta falta, también hay que decirlo, de un verdadero apoyo para que los centros carcelarios del país sean realmente centros de rehabilitación. Entonces se tiende a estigmatizar en este caso a las personas que habiendo cumplido ya su sentencia salen y no tienen oportunidades. Y también me pongo en los zapatos de un empresario que genera trabajo, que propende dignificar el trabajo, abrirse y abrir la mente y el corazón y dar esa oportunidad, debe estar también esa opción llena de muchos temores y dudas. Creo que cuando lo analizo, y esto a manera de reflexión, y en ese sentido me gustaría escuchar su opinión, creo que la propuesta del presidente es de mucha avanzada. Es de tener la mente muy abierta y, como usted dice, querer dar esas oportunidades, pero en ese punto en particular como que choca y uno dice, chispas, ¿será que le doy la posibilidad a alguien que haya estado privado de la libertad? A lo mejor muchos dirán, ¿con qué mañas vendrá? ¿Qué hará acá? ¿Me robará? ¿Qué haré? ¿Tendré que ponerle un vigilante al pie? Y obviamente no se puede generalizar, porque hay algunos que han cumplido su condena y quieren una nueva oportunidad y hacer las cosas bien. Le pregunto, si usted fuera empresario, ¿le daría la posibilidad o no? A ver, Luisa, y voy a empezar por la última pregunta. Sí lo haría y lo hemos hecho. Yo Bien. soy abogado y nosotros tenemos un estudio jurídico y quien nos ayuda
hace más de 15 años en las labores de mensajería y conserjería. Es una persona que estuvo sentenciado y fue privado de su libertad y lo conocimos en el transcurso de la vida y hoy es un gran colaborador, un gran amigo y que tiene una vida totalmente diferente y lo hemos vivido y creo que se puede. Ahora, vamos a lo que el presidente de la República ha propuesto. No solo que me parece interesante, sino que está cumpliendo con un postulado de crear las condiciones para que quienes tengan que tomar la decisión, que en este caso son los empresarios, puedan tener un argumento más y que esto sirva como un incentivo tributario. Sin duda alguna, todos sus razonamientos son absolutamente válidos y en el caso que esto se apruebe, va a ser una posibilidad y quien la vaya a utilizar, pues lo hará por cuenta propia, tomando obviamente, no digo los recaudos, pero estableciendo tal vez los filtros y las condiciones que su política interna de contratación en lo privado así lo permita, pero sin duda alguna me parece un tema interesante y fabuloso, así como no es el único incentivo que busca proponer la ley, porque existen varios en cada uno de los segmentos y temáticas del movimiento económico. Entonces, pero sin duda alguna es un tema interesante. Yo creo que peor es no hacerlo y ni siquiera discutirlo. Y el solo hecho de discutirlo va para adelante. Ahora, aquí lo importante, Luisa, es que esta ley sea tratada con responsabilidad, que estas líneas rojas o estas alertas como las que Eduardo Mendoza me trasladó sean discutidas, porque al final para eso es el debate y que todo aquello que genere conflicto no sea aprobado y se quede a un costado, pero todo lo bueno se procese y tengamos una ley que nos permita ir creando condiciones y empezar a tomar decisiones, partiendo, Luisa, de que estamos viviendo una situación desde lo fiscal muy complicado, que no hay liquidez en el país y nosotros necesitamos mover la economía. Y es importante en este sentido hablar de estímulos claros para que obviamente dentro de esta claridad también abonemos a la seguridad jurídica, porque si nosotros no somos claros ni somos seguros jurídicamente, difícilmente alguien va a venir a poner su dinero o los ecuatorianos van a querer mantener, me refiero a la inversión local, el dinero. Y también paralelamente tenemos que trabajar en materia de seguridad, porque necesitamos respuestas en materia de seguridad, porque el sector empresarial, el sector comercial de este país, no importa si es pequeño, mediano, grande, también está siendo complicado por esta embestida. Entonces, yo creo que esta discusión que en buena hora ya se está haciendo en la Asamblea es parte de algo, es parte de empezar a ordenar cosas que no están ordenadas y como estas habrá que tomar muchísimas otras. Lo importante es que entendamos que se procese con responsabilidad y en el menor tiempo posible, entendiendo que hablando de las decisiones tributarias tienen que estar en vigencia hasta el 31, aprobadas, perdón, hasta el 31 de diciembre para que entren a regir a partir del 1 de enero del 2024. Y esto Vicente, estamos hablando en 28 días. Vicente, hay un viejo adagio popular que es más viejo que yo y que usted, que dice, a grandes males, grandes soluciones. Y en campaña yo escuché al menos un par de candidatos, no solamente a la presidencia, sino también algunos candidatos a la asamblea, que eran partidarios de que en algún momento en el país se pudiera ir, obviamente habiéndose primero salido de aquellos compromisos internacionales respecto del derecho y el respeto a la vida, a ir hacia una pena de muerte o cadena perpetua para delitos execrables, porque consideran muchos que lo que hoy tenemos pareciera a ratos un chiste para los delincuentes sanguinarios que cometen todo tipo de atrocidades contra adultos mayores, mujeres en estado de gravidez, niños, etc. Usted, y esto le pregunto a usted que es abogado, yo no lo sé, solo soy comunicadora, ¿es posible incorporar una pregunta de esta naturaleza para que el pueblo pudiera decidirla en una consulta popular? Porque sin ser pitoniza, yo le aseguro que si la ponen en carpeta o dentro de las preguntas, va a haber un rotundo y mayoritario sí. ¿Usted qué opina? Luisa, y en este sentido, no solo como abogado, sino también como profesor de Derecho Penal y Constitucional, quiero decirle mi posición. Yo siempre me he manifestado en favor de la mano dura en contra de quien rompe el orden, en contra de quien atenta en contra de nuestra vida y de nuestros bienes.
Y sin duda, esta es una discusión interesante y que jurídicamente tiene algunos matices en función de que nosotros estamos suscritos o suscribimos y ratificamos tratados internacionales en materia de derechos humanos que de plano limitan siquiera esta posibilidad y esta discusión. Y mientras esta discusión se va y avanza, aquí lo importante es hacer que lo que tenemos funcione y funcione bien, porque el problema de nuestra administración de justicia, la razón por la cual los ciudadanos han perdido la confianza en el sistema, no necesariamente está en la norma o en un vacío normativo, está lamentablemente en el sistema y me refiero a las personas que son las encargadas de aplicar la ley. No voy a generalizar porque no podemos decir que todos los jueces, fiscales y funcionarios judiciales son malos o son corruptos, pero ¿qué esperanza tenemos? Y es aquí en donde tenemos que empezar a fiscalizar y a corregir si la cabeza administrativa de la justicia de este país no funciona y es un circo. Si la cabeza de esta función judicial, que es la encargada del plan de trabajo, de la asignación de los recursos, de la formación permanente, de la depuración, porque la ley y la constitución se lo mandan así, no hace su trabajo, y viven conflictuadas, si todos los integrantes del Consejo de la Judicatura, porque no hay uno que no haya sido señalado, procesado, denunciado, o que en este momento no esté enfrentando una acusación política, si ellos no hacen su trabajo y si ahí no se toman correctivos, las cosas difícilmente van a cambiar. Y yo creo que es allí en donde nosotros podemos hacer algo. Es allí en donde tenemos que exigir simplemente lo elemental, que la norma se cumpla, que los procedimientos se den. Yo decía hace unos minutos cuando empecé la entrevista, nosotros tenemos la obligación como asamblea no de intrometernos en la justicia, pero sí de llamarlos a rendir cuenta para saber cómo van pues los procesos disciplinarios, cómo va la producción de jueces y fiscales y qué pasa en casos básicos y elementales, Luisa, cuando se aprende un delincuente en delito flagrante y en lugar de estar detenido y de ir a procedimiento directo tiene una medida sustitutiva, o cuando alguien, a pesar de que no ha cumplido con las condiciones, abusa de una garantía procesal o jurisdiccional y recupera su libertad antes de tiempo. Entonces, estos son los temas que sí podemos tratar y que tenemos que enfrentarlos sin miedo y sin duda alguna hay que mejorar las personas, hay que mejorar ese nivel de la administración de justicia, pero a mí me preocupa mucho que la cabeza administrativa no funcione. Yo no tengo ningún problema en contra de ninguno de estos funcionarios, pero creo que ninguno está a la altura y al nivel del país, y eso sí, hay que corregirlo. Entonces, Luisa, yo creo que hay que empezar por allí, porque eso es lo urgente. Sí, las otras discusiones son válidas, son importantes y van a haber muchísimas posiciones desde la dureza y desde la pureza de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Así que aquí no pasa por atropellar, pasa porque la justicia haga su trabajo y porque las personas encargadas de hacerlo cumplan su rol. Y eso sí lo podemos nosotros empujar en el buen sentido desde la respetable y responsable capacidad de fiscalizar. Vicente, muchísimas gracias por haber atendido nuestros requerimientos y las preguntas también de esta servidora. Que tenga un buen día. Gracias, Luisa. A usted. Eduardo. Muy bien, antes de ir al corte comercial, solamente recordarles, abrimos espacio a las menciones publicitarias.